Bienvenidos a una nueva edición de La Picota en este miércoles 19 de octubre, en el que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con este motivo, el Paseo de Roma de Mérida tendrá instalados durante el próximo mes 2 iglús rosa en el marco de la campaña Recicla vidrio por ellas contra el cáncer de mama y por el fomento del reciclaje. Así, con esta iniciativa solidaria, Ecovidrio y la Fundación Sandra Ibarra pretenden concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de cuidar del medio ambiente a través del reciclaje de envases de vidrio, así como de prevenir el cáncer de mama a través de la autoexploración, empleando los contenedores de Ecovidrio, todos teñidos de rosa para la ocasión. Por otra parte, le contamos también que el Partido Popular de Mérida ha mantenido un encuentro con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura para mostrar su preocupación por las obras que se están acometiendo en las concepcionistas. En esta reunión han estado presentes Pepe Pérez Garrido, concejal del PP de Mérida, además de técnico en la materia urbanística, el presidente local del Partido Popular y un técnico jurídico, además del diputado Laureano León, que pertenece a la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura. Los populares emeritenses han hecho entrega de toda la documentación, vídeos, fotografías, además de las denuncias públicas realizadas por la oposición, las respuestas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida y los escritos remitidos a la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, al Ministerio y a la UNESCO. Para el PP, esta situación y el mal desarrollo de las obras puede estar suponiendo, dice, un atentado contra el patrimonio en Mérida, ya que tras el visionado de las fotografías, las excavaciones realizadas en zonas puntuales, que destaca la trituradora machacando escombros y el estudio documental donde destaca el plan especial de protección que determina que para intervenir en el subsuelo es obligatoria la excavación en la totalidad del solar y dice no está siendo así. Ante esta situación, los populares consideran que es necesario y urgente intervenir de inmediato en este asunto y solicitar todas las explicaciones de cómo se están llevando a cabo estas obras. Y por otra parte, la delegada Susana Fajardo ha subrayado en esta jornada, en la presentación del Día Escolar de la Bicicleta, que es una alegría volver a organizar esta actividad tras la pandemia, ya que no se celebra desde 2019, una actividad, dice, divertida y deseada por el alumnado participante, que son alumnos de quinto y sexto de primaria y educación especial, que complementa sus clases de educación física. El delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, ha destacado la importancia de concienciar sobre el uso de la bicicleta como vehículo sostenible y de educar en el respeto a las normas de circulación, algo que podemos, dice, hacer en ese recorrido del Día Especial de la Bicicleta. Y entramos ya en materia de tertulia. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en el análisis diario de la actualidad. En esta jornada están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un placer, esperando que llueva. ¿Y lloverá algún día o no? ¿Perdón? ¿Lloverá algún día o no? Esperemos que los ciclos del tiempo mantengan su ritmo, porque si no va a ser un desastre, vamos al caos. Bueno, esperemos que llueva, que caiga agua en este otoño. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues estupendamente. Tendrá que llover, lógicamente, cuando toque. Ahora, los que siguen a los mentirosos climáticos parecen olvidarse de que parece como si nunca hubiera habido sequía, ni hubiese habido años y años sin agua o con poca lluvia, incluso con mucho frío y con poco frío. Yo recuerdo cuando, antes incluso de mi adolescencia, pero ya a partir de los 70, lo que se decía es que el mundo se iba a congelar, que había un periodo de... Glaciación. Sí, glaciación. Naturalmente, como suele ocurrir con los mentirosos climáticos, ahora estamos en mentirosos climáticos de segunda generación. Los de primera generación era que se iba a enfriar todo hielo. Ahora ya todo calor, ¿no? Mientras, naturalmente, pues hay más de uno, más de una ONG, muchas asociaciones que se están forrando, literalmente forrando, a costa del miedo de los demás. Bueno, vamos a comenzar hablando de una actividad que se va a desarrollar
este fin de semana. Mérida va a acoger el encuentro jacobeo sobre los orígenes de las peregrinaciones en España. Vamos a entrar en el tema, Domingo, que si no, no nos da tiempo. No, si es que has dicho algo sobre lo del cáncer de mama, sí. se va a poner por ellas. Y desde aquí, como siempre, al hombre que no tiene ni presunción de inocencia, se le persigue con la conocida ley para algunos dictadura de género. Desgraciadamente, son más hombres de los que parece también que tienen cáncer de mama. Los hay, cierto. Pero sin embargo, solamente se está persiguiendo y solamente se conmemora el cáncer de las mujeres. ¿Qué pasa? Que los hombres, como siempre no existimos, seguimos con la imposición del género. Es verdad que es mayoritario en mujeres, evidentemente. No te creas tanto. Pero sí es cierto, yo conozco a una persona, un familiar de mi mujer que ha fallecido por cáncer de mama. Claro. Y es un hombre. Pero es un hombre, no tiene derecho a nada. Un hombre ya no tiene derecho a nada. También el cáncer de mama está en los hombres. Hay animales que tienen más derechos que el hombre. El cáncer de mama está en los hombres, efectivamente. Bueno, vamos a hablar sobre este encuentro jacobeo sobre los orígenes de las peregrinaciones en España, que reunirá a representantes de las asociaciones del Camino de Santiago de Andalucía y Extremadura en la capital extremeña, con el objetivo de recuperar la historia de las peregrinaciones a Santa Eulalia, favorecer el intercambio de conocimientos y convertirse en una importante actividad como acto previo del año jubilar eulaliense, que comenzará, recordemos, el 10 de diciembre del año 2023. El objetivo es recuperar esos caminos de peregrinación a Santa Eulalia y convertirlos también, como no, en un elemento de atractivo turístico más para la ciudad. Antonio. Sí, esto, en fin, el problema de Eulalia, que es una referencia importantísima de peregrinaje durante determinados siglos, es que la invasión islámica rompe el esquema. Y claro, cuando en el año 712 cae Mérida, en manos de Muza, después de haber sido sitiada un año y pico, pues todo el mundo cristiano va hacia el norte, se empieza a reconquistar, a retomar Asturias en su momento y demás. Entonces, claro, y hay un problema. Y es que cuando en el año 813 el famoso obispo de Iria Flavia, que hoy es un municipio, un anejo de Padrón, tenía obispo entonces, esto inventa, porque es una invención, está reconocido mundialmente, lo de Santiago, descubre un sepulcro supuestamente, según él, de Santiago, se lo dice a Alfonso II el Casto, el rey de la zona, y entonces pues se establecen allí en una basílica y empiezan el culto. Automáticamente, cuando se recrudece todo el juego de la lucha islámico-cristiana, la llamada Reconquista, pues lógicamente una mujer no va a ser la patrona de los ejércitos machistas, ¿no? Básicamente estamos hablando de una sociedad machista, una sociedad ultrafeudal, guerrera. Una mujer no cumple ese papel. Nunca la ha cumplido. Llegó a cumplirlo una vez la doncella de Orleans y mirad cómo terminó. Y Eulalia no es el grito de Eulalia y cierra España, Santiago Matamoros, Santiago Matamoros. Supuestamente también hay opiniones, leyendas al respecto, no tan leyendas, según realidades, que Mérida, que es sitiada desde Guadalete durante un año y pico hasta que cae en manos de Muza, esto parece ser que una serie de monjes por el río salen camino del mar hacia Lisboa, hacia el Atlántico, y lo remontan hasta Galicia, unas supuestas reliquias que había en Santa María de Jerusalén, de Santiago Apóstol. Y en consecuencia se establece una leyenda sobre esa posibilidad, pero básicamente es el invento de Teodomiro y Alfonso II el Casto con la historia de Mérida. Tengamos en cuenta que cayó en el 712 en manos islámicas y hasta 1230, 5 siglos y poco después, 5 siglos, no vuelve a manos cristianas, ¿no?, de la mano de Alfonso IX de León. Entonces, quiero decir que este es un juego que lógicamente perjudica a Mérida, sobre todo cuando un personaje en ese intermedio, en 1120 y tantos, Diego Gelmírez, le compra a Calixto II el Papa con monedas de oro, pues el traslado de la sede arzobispal de Mérida, y entonces Mérida lógicamente se acaba.
lo que había sido una ciudad. Porque claro, es decir, en el martirio de Eulalia hay un factor, que es el final prácticamente del imperio. El emperador, que tiene una doble lectura, Diocleciano, es un asesino para los cristianos, pero es un gran emperador que logra casi un siglo y pico más del imperio. Establece la tetrarquía y crea 50 provincias más de las que había, 100 provincias en el Imperio Romano, en el inmenso Imperio Romano, 12 diócesis. Curiosamente, una diócesis, la Hispaniarum, la capital es Mérida, desde 490 y tantos, desde 290 y tantos hasta 409. O sea, la primera gran capital de toda la península ibérica. Mallorca y el norte de África, Baleares y el norte de África, la Trinitania, la Mauritania, la Tunisia y tal, es Mérida. Quiero decir que hay un juego de elementos muy contradictorios, porque efectivamente Diocleciano tiene unos problemas que sube los impuestos a los ricos, Eulalia era hija de rico, etcétera, etcétera, supuestamente de Liberio, de un senador romano, que había sido un militar, posiblemente un general. Entonces ese juego está ahí y hay que aclararlo, hay que deshojarlo, porque la base de una sociedad tampoco es la religión. ¿Tú crees que es posible recuperar estos caminos de peregrinación? Bueno, a mí me parece muy bien que ellos, la Asociación del Culto de Santa Eulalia, pues trabaje ese tema, me parece bien, pero quiero decir que la religión no es la base de una sociedad, se está demostrando en Irán, y se demostró aquí en un momento determinado con la Inquisición y otras cuestiones. Es decir, es un elemento que nos afecta en gran medida a nuestra cultura histórica, a la interpretación de nuestra vida, a muchos, podemos ser creyentes, pero no necesariamente fanáticos. Y en consecuencia hay que dilucidar muy bien esas cuestiones, porque curiosamente 20 años después de irse Diocleciano, Constantino hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. O sea que algo ya se estaba cociendo. Posiblemente todas esas cuestiones conviene dilucidarlas. Pero lamentablemente el problema que perjudica a Mérida es la conquista islámica, que dura 5 siglos. Y el invento de Teodemiro por un lado, y conseguir Gelmírez del Papa Calixto II pagando el traslado de la archidiócesis emeritense, que era... en fin, eso es lo que perjudica a Mérida realmente. Domingo, sobre este asunto de la recuperación de los caminos peregrinos de Santa Eulalia. Bueno, estamos en los últimos años, desde el Concilio Vaticano II para acá, incluso antes, en el que el maricomplejineo no solamente está en la política, los respetos humanos no solamente y la falta de gallardía no solamente está en la política, también está en la religión, hasta el punto de que a Santa Eulalia la queremos dejar como un hecho cultural. Santa Eulalia no fue ningún hecho cultural. Santa Eulalia es una mártir de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, venerada y por cuya intercesión mucha gente ha encontrado la fe y ha vivido el cristianismo. Eso es lo primero que tenía que hacer la Asociación de la Mártir Santa Eulalia y lo primero que tiene que hacer cualquier seguidor de la Mártir Santa Eulalia. No es un hecho cultural. Si algo caracterizó a Santa Eulalia fue no ser ni social ni políticamente correcta. Se enfrentó con el poder. Se enfrentó con el poder defendiendo el Evangelio y defendiendo lo que es la religión católica, hasta el punto que fue martirizada y asesinada por el poder establecido como consecuencia de defender sus ideas. Entonces, a mí, caminos formidables, todo lo que sea que lleve, pero no son hechos culturales. Aquí no venimos a bien queda. Hay que decir las verdades. Igual que hay que decir la verdad que tenemos un gobierno social comunista que está llevando a la nación española al desastre económico, moral, social y de convivencia. Y volviendo a lo de la mártir Santa Eulalia, esto no puede convertirse en un bien queda para quedar bien y para ir de viaje para arriba o para ir de viaje para abajo. La cruz, el que quiera ser cristiano, que lo sea. Pero no se puede, es imposible compatibilizar, seguir, venerar a la mártir Santa Eulalia como camino de llegar a Jesucristo, a la vez
que se está colaborando con instituciones y poderes que son netamente anticatólicos y anticristianos. Bueno, vamos a seguir hablando ahora de otro tema, porque en la escena regional, saben que está en estos momentos en liza el tema del macrovertedero de Salvatierra. 13 municipios se han manifestado públicamente en contra de este macrovertedero proyectado en esa localidad ganadera, según ha podido recabar la plataforma ciudadana Salvatu Tierra, que es como se ha constituido. Se trata de los pueblos de La Parra, Salvareón, La Morera, Feria, La Lapa, Villalba de los Barros, evidentemente, Barcarrotas, Burguillos del Cerro, Santa Marta, Valle Santa Ana, Jerez de los Caballeros, Torre de Miguel, Sesmero y Corte de Peleas. Ayer mismo también 11 alcaldes socialistas del entorno firmaron en la notaría de Santa Marta su compromiso para, con todos los medios legales, dicen, luchar contra la instalación de este macrovertedero en Salvatierra. ¿Qué os parece? Pues sí, me parece una actitud absolutamente, desde el punto de vista local, muy correcta. Posiblemente a nivel regional se plantee la salida de los productos industriales, pero evidentemente la vida empieza por los puntos de origen. La España vaciada no tiene por qué sufrir los vertederos de Aznalcóllar o de Salvatierra, porque sí, ¿no? Yo creo que en ese aspecto los alcaldes han hecho bien, quieren garantías, o sencillamente, si ellos no tienen las ventajas de una actividad, pues no quieren tener los perjuicios de esa actividad, posiblemente. En consecuencia, pues hay que buscar siempre elementos de reciclado o elementos de reaprovechamiento de esos productos, o buscar espacios muy controlados que no perjudiquen en absoluto este tema, como se hace con otras cuestiones que son muy contaminantes, como se hace con los derechos radiactivos, como se hace con otras cuestiones. Eso es una realidad. Las industrias están en Jerez, ¿no? Jerez de los Caballeros. Sí. Son de Gallardo, eran las viejas del Grupo Gallardo, lo que son era el del Grupo Grupo Gallardo Gallardo, antes, de ahora que Ricardo están ahí. Leal, antes de Gallardo. Bueno, pues eso tiene que resolver lo más cercano al lugar de ubicación donde crea la actividad y, lógicamente, respetar los derechos y las iniciativas de otra gente, como está ocurriendo en Cáceres con la mina de litio, exactamente igual. También estoy de acuerdo en que Cáceres exija garantías al respecto. Antes que el Buda están los problemas de la gente, ¿no? En fin, no la libertad absoluta de actuación en temas que posiblemente tengan un espacio de tiempo muy reducido en su aprovechamiento. Pero en este caso concreto, la iniciativa que toman los ayuntamientos es muy lícito. ¿Y a qué obliga? A pensar más en la solución del problema, simplemente. Domingo. Yo la primera providencia que digo es, aquí hay opacidad. Esto es marca de la casa de un gobierno socialista o de su equipo reserva, que sería un gobierno del PP. Tanto monta tanto. Ayer, en el debate en el Senado entre el titular Pedro Sánchez y su sustituto Feijóo, prácticamente son del mismo partido, quedaron, pero en el fondo después, por debajo de la mesa, pues pactan todo y a vivir, que son 2 días. La sindicato partitocracia que tenemos. Vamos a ver. Esto supongo que no ha empezado a hacerse hace 2 semanas. Sí es cierto que hace 2 o 3 semanas se están moviendo quien se esté moviendo. Y aquí ha habido filtraciones. Eso está claro. Si no, esto no se entera nadie. Filtraciones, yo he escuchado en algún medio de comunicación, en el cual filtraciones consistentes en que casualmente directivos de la empresa que va a hacer esta instalación pues han tenido relación o han sido a su vez ejecutivos de empresas públicas extremeñas con participación mayoritaria de la Junta de Extremadura. Pasa un poco como con los molinillos que quieren poner en Teruel. La corruptela que ocurre con los molinillos y la energía eólica, en la que está metida la Junta de Aragón, la Junta Autonómica de Aragón, hasta los tuétanos. Yo no sé lo que pasará aquí, pero primero, transparencia. Segundo, suspensión de todo. Tercero, y ahora hablo en general. A todos nos gusta ir en AVE. A todos nos gusta conducir un vehículo. A todos nos gusta tener autonomía. No queremos volver
como tontamente se dice, a las bicicletas. Las bicicletas sí, son para un ratito, pero hacer vida en bicicleta es muy complicado en determinadas ciudades. Es muy progre. Pero a ver si vamos a hacer como los progres, que van en el coche oficial y 100 metros antes de llegar al sitio, entonces se montan en la bici. Marca de la progresía falsaria, verde por fuera, roja por dentro. Pero henos aquí que esta vida avanzada, como todo cuerpo, tiene detritus y tiene desechos, y hay que organizarlo. A mí me parece muy bien, y casualmente en Almaraz, los de Almaraz están encantados con su central nuclear, porque le ha traído mucha riqueza. Yo no digo que sea aquí o en otro lado, pero donde se ponga un vertedero de este tipo, tiene que hacer rica a la región. No tiene que empobrecerles más, ni aislarlos más, enriquecerles. Del mismo modo que quien tiene los pozos petrolíferos, se enriquece esa zona. Crece económica, social y convivencialmente. ¿Tú crees que va a aportar valor añadido ese macrovertedero? Yo no sé si lo va a traer o no. Yo lo que te digo es que... Mira las imágenes que tenemos ahí, Domingo. Para que se eso ponga... Eso sí añade valor añadido, esos cerditos... eso, de acuerdo. Que hay en Salvatierra. Sí, muy bien, hay en Salvatierra. Yo no estoy defendiendo los Salvatierra. Lo que estoy diciendo es que donde se ponga... Oye, ¿cuántos huertos solares se están poniendo en esos terrenos tan bonitos? Que estamos invadidos y que son además de impacto ambiental, van contra el medio ambiente, pero como es lo progre, verde por fuera, rojo por dentro es lo que nos vale. Y pagamos la luz, el gas, el gasoil, todo lo pagamos más caro. Y encima nos están diciendo que lo que tenemos que hacer es comprarnos mantas para el frío y acostumbrarnos a no comer carne. Y esto es la progresía, verde por fuera, roja por dentro. Habrá que buscar otra ubicación para ese vertedero, porque evidentemente donde se ponga el desarrollo industrial no se puede parar, pero hay muchos sitios. Yo creo que esta dehesa extremeña, que es Salvatierra y que constituye todo su entorno... Que yo no digo que no se ponga ahí, o se ponga. Digo que donde se ponga, que cuando menos enriquezca social y económicamente a esa zona. No, pero yo voy a más. Yo creo que todas las instalaciones solares, todo el tema energético eléctrico, debía ser empresa pública. Y debía expropiar los terrenos, igual que vendió. La revolución burguesa se hizo desgraciadamente en el sur con la venta de los terrenos públicos, de propios y comunales de los ayuntamientos, básicamente en lo que se llamó la desamortización civil. A Mérida le tocaron más de 100.000 fanegas, o sea, más término que el que tiene ahora, en pública subasta. El moro, el zángano, el huevo, la de Dios, hablando mal y pronto. Se vendieron, en algunos casos ni se cobraron nunca. Los terrenos que habían sido procedentes de una reconquista tardía, no la que hizo don Jaime I en Aragón, que repartió tierras. Aquí fue una reconquista tardía a partir del siglo XIII y XIV. Antonio, vamos al tema que no tenemos claro, tiempo. Y eso fue una mierda, vulgarmente hablando. Y eso nos está perjudicando y nos ha perjudicado históricamente. Y eso es lo que tiene que revisarse, es una perfección redistribuidora, progresista, reformista, no revolucionaria, reformista. Y una de las cuestiones claves es las empresas públicas de los sistemas básicos. Telefonía, electricidad, etcétera, etcétera. Eso está claro. Bueno, vamos a otro asunto. Dejamos a... Mira, esa mesa a mí me encanta. Ese choricito, aceitunita, jamoncito y vino de pitarra con... Estamos pendientes del alcalde todavía. Sí, todavía de eso. Sí, son años ya, alcalde, que no te estrena. Todo llegará. Y esas rosquillas y esas perrunillas... No hay mal que 100 años dure, Domingo, querido amigo. Bueno, vamos a otro tema, rápidamente, porque el expresidente del gobierno, Felipe González, ha vuelto a plantear ayer la necesidad de repetir los pactos de la Moncloa de 1977 en uno de los momentos, dice, más complejos de la historia, como es el actual, y ante la incertidumbre, dice, futura, apostando por un proyecto que sume y comprometa a todos. Así lo ha mantenido ante el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración de la exposición de los 40 años de la victoria del PSOE el 28 de octubre de 1982, en el que ha contado además con otros exlíderes socialistas que pasaron por Ferraz, como José Luis Rodríguez Zapatero o Joaquín Almunia.
estas declaraciones, la verdad es que cada vez que habla Felipe González no deja indiferente a nadie. ¿Creéis necesario que los dos grandes partidos, al menos, porque todo el arco parlamentario va a ser muy difícil, pero que al menos los dos grandes partidos alcancen un consenso para abordar el futuro de este país? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, me parece muy oportuna y ahí demuestra su... Independientemente de las sombras que todos podemos tener con las luces, ahí demuestra las luces Felipe. Las elecciones constituyentes fueron el 77, en junio, el 15 de junio del 77, las constituyentes. Después fueron las generales en el 79, en la primera del 79. Entonces, se encuentra un país con una serie de problemas tremendas, con falta de libertades, sin sistemas de libertad de prensa, una serie de problemas tremendos, un encarecimiento de un sobrecosto de problemas todavía que venían derivados de la famosa crisis del petróleo del 73, o sea, había unos problemas tremendos. Y en octubre del 77 se llegó a firmar los famosos pactos de la Moncloa. Lo suscribieron, el presidente era ya Adolfo Suárez, Felipe González, que era el jefe de la oposición, Santiago Carrillo, tenía una representación poderosa entonces el PC, también. Fraga era el presidente con los 7 magníficos de AP, PDP, UL, tal, aprobaron la parte económica y se abstuvieron en la parte política. Libertad de prensa, libertad de expresión, esas cosas no entraron. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco, que era, no me acuerdo quién era, Miguel Roca era representante de Convergencia y Unión. En fin, los sindicatos en primera instancia, UGT y comisiones, no querían ni a tiro, luego encontraron porque hay elementos ahí muy importantes que se deciden. CNT de ninguna manera, por supuesto, los sindicatos marginales no, pero toda la base poderosa del Parlamento, PSOE, o sea, UCD, PSOE, PC, Tierno Galván, PSP, Convergencia, PNV, AP, en la parte económica, no política. ¿Qué se aprobaron? Pues cosas muy importantes, por ejemplo, la nivelación, devaluación de la moneda, que era imperativa para... No se podía mantener en un estado fantoche el valor de la moneda, que no era correlativo con el mundial, ¿no? Y entonces eso favorece mucho las exportaciones, la actividad económica, claro. El salario mínimo, todo el tema salarial se revisa en el tono de la inflación, que estaba sobre el 22%, se revisa los salarios, que yo fue, si no hay una unidad de intención, aquello hubiera sido imposible. La patronal también entró en el tema, era Trintinger, me parece que era, no recuerdo, también el presidente de la patronal en aquellos momentos. En fin, fue un acuerdo muy consensuado que permitió pues abrir todo el tema de libertad de expresión, todo el tema de asociacionismo, todo el tema de libertad de prensa, todo el tema de revisión económica, fundamentalmente en la devaluación de la peseta, de la moneda, en la revisión de la inflación a niveles de los salarios del 22%, que estamos hablando de una cantidad muy, muy apreciable. Los derechos de la mujer, liquidar los temas que habían penalizado con el divorcio, con el incesto, una serie de cuestiones que permitieron una sociedad más libre, pero fundamentalmente ayudó mucho en los aspectos económicos en el relanzamiento general de la economía. Fue un acuerdo de gran calado. Domingo. No renuncio a quien corresponda, pero voy a hablar de los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fueron esencialmente económicos. Sí. Quien lo impulsó fue la derecha de entonces, esencialmente maricomplejinera, porque le daba vergüenza hasta considerarse de derecha, por eso se llamaban Unión de Centro Democrático, y era Enrique Fuentes Quintana, si no recuerdo mal, el ministro de Economía, el que lo coordinó todo. Pero es que había una esencia que ahora, no hablo ya de los chicos añorantes e impositores que nos quieren imponer Venezuela y Cuba, los de Podemos. No hablo de los golpistas que residen en la región catalana. No hablo de los sucesores de los terroristas en política en las provincias vascongadas. Estoy hablando del PSOE. Este PSOE es muy distinto al PSOE de los pactos de la Moncloa. Entonces,
la nación española iba codo con codo, y también los partidos, y también los sindicatos, codo con codo. Ahora estamos a codazos. Este PSOE es rupturista y antiespañol. Ni tan siquiera admite, y por sus hechos los conozco, y los conocemos todos los españoles, porque solamente hay que asomarse al boletín oficial del Estado, donde se ha publicado la ley de memoria democrática, que no parece que está tomada de la Unión Soviética, directamente. Una ley leninista y estalinista, una ley comunista, pura y dura, donde no existe la transición. ¿Cómo podemos hablar de los pactos de la Moncloa? ¿Cómo puede atreverse Felipe González, cunero de muchas corrupciones, mientras él gobernó? Lo que pasa es que lo que tenemos ahora ha hecho a Felipe González un hombre de Estado. La que tenemos liada en esta nación. Cuando Felipe González ha quedado como el oremus y el sumo sacerdote. ¿A dónde ha llegado el Partido Socialista? Teniendo a flor de piel la guerra civil, como si no hubiera habido transición. Y eso lo vivió, alcalde, tú lo viviste. Yo lo viví mucho más joven porque no tenía ni edad para votar. Pero hombre, que digan ahora pacto de la Moncloa, este PSOE que está aliado con los herederos de ETA, que está creando y sustentando un gobierno contrario a España y contrario a la propia Constitución española, pues desde luego es para mear y no echar gota. Antonio, muy rápido. Domingo, pero en eso, mira, hay una serie de problemas ahora muy graves con relación a los factores coadyuvantes de Ucrania, de China, de tal, todo ese juego que hay en la concepción del mundo y en los bloques de poder. Es una situación complicada. Segundo, los problemas que pueden afectar a la población básica, pero sobre todo por una cuestión. En aquel momento hay que considerar una cuestión, en eso tienes que ser más amplio, y tú lo eres, en la consideración que obliga a aquel juego. Salimos de una larga dictadura, Domingo, de una larga dictadura. ¿Y se hizo la transición? Sí, pero estamos hablando del... Que ya no existe. Estamos hablando de octubre del 77, está recién empezada la transición. Los grandes factores que desmontan todo el viejo modelo son básicamente funcionarios del Estado. Lo eran Enrique Sánchez León, por hablar una persona cercana aquí, inspector de trabajo, y luego con más desarrollos, por supuesto, en delegaciones provinciales, etcétera, etcétera. Lo es Martín Villa, lo es el propio Adolfo Suárez, en fin, hay Ortega García Jambrona, por decir gente referente de aquí, son gentes del sistema que han modificado. Nosotros nos hemos quedado mucha gente, quizás tú no tanto, yo sí, en gran medida, en el franquismo, lamentablemente, pero fue nuestro tiempo biológico. Y entonces podemos hablar seguramente con mucho más entidad, afirmando que aquello fue providencial. ¿Por qué? Porque propició el autodesarme sin costos de vida de nadie de un sistema terriblemente largo y duro. Y en consecuencia fue bueno. Otra cosa es cómo se ha llegado posteriormente, que ahí puedes tener razón en algunas cuestiones, en otras, venga, dicho con todo cariño y respeto. Muy rápido a quien corresponda. En primer lugar, Rodríguez Osuna. Antonio, alcalde, ¿podías preocuparte un poquito en que multitud de baldosas y baldosines están sueltos? Quizás si andara por la calle un poquito más se daría cuenta cómo justo en la puerta de la villa hay baldosas que tienen casi 1 metro cuadrado sueltas. Y claro, la gente puede caerse y la gente puede torcerse los tobillos. Como hay gente que no se baja del coche oficial, Mérida sigue a oscuras y cada vez más, porque no se están renovando muchas farolas, que incluso están apagadas. Y voy a poner solamente un ejemplo. Aplaudimos cuando se puso la luz en la isla. Y cuando se pone la luz en la isla ya se veía. Ahora lo que hay son como fosforitos, hay como velas esas de tercera categoría, porque el truco del almendruco ya es muy viejo, alcalde Antonio Rodríguez Osuna.
Vamos a quitarle intensidad a las luces, que parezca que haya luz, pero no se ve. Mérida da miedo ir por la calle por determinadas zonas concurridas, peatonalmente hablando. Félix Valverde Lillo, no sé si me quedaré solo o no, me da igual. Félix Valverde Lillo no puede estar cerrado al tráfico a las 24 horas. Félix Valverde Lillo tiene que estar abierto al tráfico, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche. ¿O es que queremos sembrar la inseguridad no ya jurídica, que esa la tenemos a nivel nacional, la inseguridad ciudadana, más todavía? En vez de una calle lo que queremos es un desierto, y termino. Patinetes, bicicletas, esto es jauja, dirección prohibida por encima de las aceras y no pasa nada, no pasa nada. Creo que había policía local aquí, ¿no? Antonio Rodríguez Osuna, tan difícil es dar las instrucciones precisas a la policía local para que los peatones puedan ir por la zona sin el miedo a ser atropellados por un patinete o por una bicicleta. Antonio. Cuando yo defiendo aquí el tema ferroviario, como Mérida núcleo, Mérida nudo, lo defiendo sin renunciar en absoluto al derecho que tiene Mérida sobre ese nudo de tener ferrocarril y ser el punto de distribución de todo el ferrocarril de Extremadura, porque es el punto del encuentro de todas las líneas. Y lo digo porque además Mérida en estos momentos tiene una nueva realidad geopolítica, lo digo a los cabezas institucionales, presidente de la Junta, alcalde de Mérida, a quienes proceda, presidente de Diputación, a quienes proceda legalmente, presidente del Gobierno. Y es que Mérida en estos momentos va a hacer, en el primer trimestre del 2023, 40 años, que es la capital autonómica de Extremadura, decidido por las Cortes Generales, con más nivel institucional que tuvo la distribución provincial de Javier de Burgos, el viejo modelo radial caciquil de Cánovas. Mérida es la capital autonómica de Extremadura, con lo cual ese papel geopolítico obliga a revisar muchas cuestiones. Delegación del Gobierno, instituciones. Mérida puede mañana pedir perfectamente el Senado de España. ¿Cuál es el problema? El Senado de España, ¿por qué está en Madrid? No puede estar en Barcelona, en Valencia o en Mérida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, Mérida tiene que luchar por lo que ya tuvo, que es lo que aporta a Extremadura Mérida, haber sido la primera capital de la península ibérica y del norte de África desde 298 hasta 409. Es decir, Mérida es la primera capital de esta península marítima, en mitad del mar, y en el norte de África, con el emperador Diocleciano, precisamente, el del problema con Eulalia. Pero Mérida tiene que recuperar ese papel desde el punto de vista de su realidad geopolítica nueva, aprobada por las Cortes Generales. ¿Por qué Mérida no recupera el ejército? ¿Por qué dejó Acedo que se fuera? ¿Por qué no viene aquí la UME? ¿Por qué no hay una universidad en Mérida de carácter literaria, de carácter humanidades, de carácter histórico-arqueológica, lo que se quiera? ¿Por qué no? Mérida tiene que tener lo que tienen otras capitales autonómicas. Y esa es la gran tarea que tienen los gobernantes de Mérida y los gobernantes de Extremadura para conceder a la capital, que aprobaron las Cortes Generales en el primer trimestre del 1983, hacer la capital autonómica. Consecuentemente con ella, eso es un reto. El turismo está muy bien, perfecto, va a estar ahí, pero el nuevo papel, que la diferencia es ese. Cuando en Don Benito Villanueva hablan de los 63.000 habitantes que van a tener, Mérida, en el mismo radio que computa Don Benito Villanueva en ese tema, tiene más de 100.000 habitantes. Y si cuentas Don Benito, cuentas Montijo y La Puebla, más. Solamente con Calamonte y con Arroyo, que están ahí, que son parte de la campana, van y vienen, trabajan aquí, tienes más de 70 y tantos mil habitantes. Por cierto, que Mérida, según fuentes municipales, no lo pueden hacer todavía al parecer, pero lo harán próximamente, supera los 60.000 habitantes, porque a los 59.000 no sé cuántos que puede haber ahora, hay que añadirle que hay 800 personas residentes no censadas en Mérida que están censadas en sus respectivos municipios, y que ya supera los 60.000 habitantes, lo que supone también para la administración local un plus para ciertas cosas. Por eso he defendido a muerte, porque en el juego de la estructura con Almendralejo, con Barros,
la plataforma Espacio Mérida es un juego de reencuentro con la línea de Sevilla y con la línea de Madrid. Por eso la nueva estación evidentemente tiene que estar en la periferia, pero no en el quinto carajo donde quieran no sé qué, para seguir potenciando los polos. El trazado no es Badajoz-Madrid, ¿no? El trazado es un juego Lisboa-Madrid futuro, y hoy es Extremadura con Madrid. Y el núcleo, el nudo es Mérida. Entre el puente de Lusitania y la guardia, ¿cómo se llama? El espacio donde celebran el albergue de Mérida, juvenil. Hay 2 y pico kilómetros. Es decir, en ese espacio, yo dije Paidella, como decía, en ese espacio tiene que estar la estación y redistribuirla hacia Sevilla. Pero sobre todo, vuelvo a lo que he dicho, y vamos a estar algunos en esa obsesión. Mérida tiene que esgrimir su realidad nueva. Capital autonómica. Es una realidad geopolítica potente, que le conviene a Extremadura, y mucho. Pero Antonio, Mérida tiene que sacar partido de eso. Nos vamos, que no hay tiempo para más. Nos hemos pasado bastante del tiempo establecido. Gracias a Domingo Hidalgo por tus opiniones. Paz y bien, un gustazo estar con ustedes. Gracias por tus aportaciones, Antonio. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en nuestra página web y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, donde pueden tener la programación 24 horas que se emite en TDT también a través de ese canal y de nuestra página de televisionextremeña.com. Mañana les esperamos en una nueva cita de este espacio en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.